Hola, ¿cómo estás? Ahí me oyes. Hola Chema, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo vas? ¿Cómo Bien, también, estás? no te voy a mentir, siempre me pone nervioso, pero contento Sí, estar aquí para platicar, sí. ok. Oye, es la primera vez que vienes aquí. Bienvenido. Gracias por tu tiempo. Gracias por darnos un espacio. Estoy muy contento de recibirte. Oye, justamente les platicaba. Bueno, yo te conocí en la historia de Juana. Ya he ido ahí estudiando un poco de lo que has venido haciendo. Y bueno, creo que algo que me encanta que leí hace ayer, justamente hace unos días ayer, es, es que tú no llegaste a esta carrera por un accidente, como de repente luego cuentan algunos de tus compañeros. Siento bueno, esto no fue un accidente, esto no fue por moda y creo que eso habla muy bien de ustedes los actores, ¿no? De los que se dedican a contar historias, porque sin duda hay gente que nace con un talento, hay gente que ya lo trae en las venas, ¿no? Hay otros que también, pues lo van descubriendo en el camino, es válido también, pero bueno, tú cuéntame cómo has vivido esta carrera, cómo has vivido esta travesía. Uf. Ha sido muy intensa, más que otra cosa, sí te podría decir que ha sido muy gratificante. Ha sido muy gratificante porque las cosas que me ha enseñado y las cosas que me ha compartido han sido infinitas. La palabra que se me viene a la mente con lo que decías hace un segundo, Chema, es vocación. Porque creo que independientemente del talento, independientemente de la disciplina, independientemente de todos estos factores que por supuesto que juegan, juntos hacen una cosa bien bonita que se llama vocación para mí, porque es lo que te va a hacer seguir cuando no encuentres cómo. Y cuando no tengas respuesta y cuando no tengas, va a ser ese latidito en tu corazón que te va a decir, no sé por qué, pero síguele, 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 síguele. Ya entenderás, ya sabrás. En algún momento platicaba con amigos qué le diría a una versión más joven mía y les decía que me diría que me voy a encontrar sentido, porque hubo muchos momentos en los que no me encontraba sentido y en los que no me entendía y en los que no sentía eh, un sentido de pertenencia a nada. Y en el momento en el que se fue clarificando en el camino de la actuación, del teatro, del arte, fue llegando una paz en mi vida que no te la podría describir de una manera sencilla. Oye, pero en esos momentos, en esos baches que de repente, pues siento que todos los pasamos, pero por ejemplo, en tu caso, en la actuación, en esos baches que de repente, pues, te topas con los noes, ya sabes, o sea, eh, de repente cuando hay temporadas que a lo mejor no hay trabajo o justo pues no te quedaste en algún proyecto, sea cine, teatro, televisión, eh, ¿cómo lo trabajas? Cómo lo trabajaste? ¿Cómo lo sigues trabajando? O sea, enfrentarse a los noes es bien complicado, ¿no? ¿Tú cómo lo vives? ¿Tú cómo vives esa parte? Además de chillando, que es parte de, y que eso no se puede evitar de ninguna manera, ¿no? Al final del día somos humanos y siempre vamos a querer estar, siempre vamos a tener esa sensación. Lo importante creo que es tener la iniciativa de conocerte en ese punto. Es decir, a mí me hubiera encantado, por supuesto, estar protagonizando una serie a los 15 años y estarla rompiendo en Netflix, ta, ta, ta. ¿Qué sucedía? Que no había ni siquiera un Netflix, ¿me explico? Entonces, mi camino ya era distinto, era otra cosa. Entonces, ¿estaba dispuesto a descubrir mi camino o me la iba a pasar en el camino anhelando el camino de alguien más? En el momento en el que entendí eso,
y me reconocí a mí como un actor único y con su propio camino y su propio tiempo, también aprendí a tener paciencia y a valorar esta parte que es el camino, ¿no? Que es, como dice esta frase, el verdadero tesoro está en el camino, no en la meta. Entonces, ahí empecé a conciliarme con los nos, porque más que no definitivo, le ponía un signo de interrogación, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Y ese por qué me llevaba a comprender de alguna manera y llegaban otras cosas y entonces entendía y aprendía y no he dejado de descubrir, no he dejado de lo que te compartía, no he dejado de sentirme agradecido en ningún momento y pues sí, de entenderlo, de seguirlo comprendiendo todos los días, Chema, todos los días. ¿Cómo ha sido para ti? Bueno, actualmente estás en Telemundo, Dinastía Casillas, oye, que a mí me llama mucho la atención el cómo han sabido, ¿cómo te diría?, alargarla, han sabido, pues eso, han sabido estirar esta historia que surgió, estaba haciendo cuentas, o sea, ya tiene varios añitos que surgió El Señor de los Cielos, y ahora este spin-off, ¿no? Que de repente me gusta que cuenten las historias, pues digamos que en su momento fueron secundarias, ¿no? Y que ahorita ya las vuelven protagonistas, las vuelven las principales. O sea, ¿cómo ha sido para ti sumergirte en este universo? Eh, Digo, o sea, no estuviste al principio de la serie, no estuviste al principio del Señor de los Cielos, pero no sé si también te has sumergido como a todo lo que hay detrás de Dinastía Casillas. Todo lo ya contado. Totalmente, Chema. Acabas de hacer una pregunta bien interesante. A ver, vámonos por partes. El Señor de los Cielos, cuando sale la primera, era una serie que yo empezaba a ver con mi mamá y que ya tenía yo el sentido de querer dedicarme a la actuación, entonces claro que era uno de los proyectos que al final del día decías, oye, quiero estar ahí, ¿no? Además de eso, nos involucramos muchísimo con la trama y pasó algo muy chistoso porque los dos, tanto mi mamá como yo, hicimos un clic bien especial con un personaje que se llama Chacort. ¿Por qué? Por el carácter. Mi abuela, mi mamá y yo tenemos un carácter también bien mecha corta. Entonces, como que hicimos un clic, hicimos un clic con ese personaje. Quise estar en El Señor de los Cielos, por X o por Y, por tiempos. En algún momento, cuando llegó a ser posible, al final del día ya no se pudo. Entonces, bueno, pasan todos estos años y ya nos encontramos con no con un Señor de los Cielos de una, dos, tres temporadas, sino ya con una franquicia que representa la franquicia más grande de Telemundo. Claro. Pues sí, como dices, ha logrado resistir más de 10 años. 13 años exactamente. Exactamente. Y si pensamos en un contenido audiovisual que haya logrado resistir todos estos años a nivel global, es difícil pensar en muchos. Entonces, justamente piensas en cuál es la receta, ¿no? ¿Cómo es que ha logrado enganchar al público todo este tiempo? Ya no es enganchar, ya es un amor, ya no es un enamoramiento de 3 meses, no, ya es un amor, ya es una lealtad. Entonces, eh, lo primero que descubrí cuando me incorporé a esta gran franquicia, que es un gran honor y me siento muy contento, es el nivel de amor y profesionalismo que te encuentras en el set, pero en todos los departamentos, en todos. Además, hay una libertad que cobijó mi creatividad, Chema, que no he encontrado en muchos lugares. ¡Wow! O sea, el nivel de apertura que tienen y confianza que tienen para tú cómo interpretas un guión, cómo interpretas el personaje, cómo lo quieres hacer, y además que reciban tus propuestas,
Creo que no existe como actor y como artista un apacho más bonito, ¿no? Porque eso es trabajar en conjunto y trabajar en equipo. Entonces, en el momento en el que ves que todo esto es un trabajo en equipo, real, un trabajo creativo que tiene un alma propia, dices, wow, ok, ya entendí. Y entonces te metes al ruedo porque ellos mismos te meten al ruedo y te abrazan y te cobijan. Y en este caso, compartir set con un Iván Arana, con Isabela Castillo, con Elizabeth Cordero, con mi tata querida, con Wendy de los Cobos, con un Plutarco Asa. O sea, era una cosa bien padre. Wow, cómo se vuelve íntimo, ¿sabes? Claro. Mi personaje, me voy a adelantar un poquito, había cosas que no estaban escritas y a las cosas que terminamos haciendo ya en los capítulos finales, ¡pah! O sea, se me volaba la cabeza y decía, guau, o sea, esto no estaba escrito, esto no estaba así. Y ahí ya te das cuenta cuando el personaje y la historia cobran una vida propia y dejan que cobre esta vida. Y no siempre pasa, ¿no? O sea, no, es muy raro que pase justamente que en ese caso los actores pues hagan suyo, ¿no? Hagan suyo el personaje, hagan suyo la historia, o sea, es muy complicado. ¿Aquí qué influiría? O sea, justo la libertad que les dan sus directores o qué será lo que hace que justo cobre esa vida como lo comentas. Para mí la chamba, o sea, sin duda alguna la libertad y la comunicación con tus directores y con todo el equipo, porque al final del día son los canales que te van a abrir la puerta. Pero si yo no llego a la puerta con una canastita, con toda mi chamba y toda mi tarea hecha, entonces no voy a tener que... Es decir, si yo llego a un set sin saber de dónde vengo, saber con quién estoy y saber qué puedo sumar, entonces el director también se va a acotar a lo que yo le pueda dar y a lo que vea que le estoy dando. A lo que nada más está escrito y ya. A lo que nada más está escrito y ya, pero si de pronto yo llego y empiezo a conectarle cosas que suman y no le dan más chamba sino aportan, entonces empezamos todos a jugar y a enriquecer una historia. Se puede hacer de las dos maneras. Creo que eso es lo que mencionabas hace un momento, ¿no? A veces pasa, a veces no pasa. Y cuando pasa, creo que es evidente y creo que es bien rico porque lo disfrutamos todos. Claro. Y justo, pues sí, eso pasó, ya, por ejemplo, hablando del Señor de los Cielos y de su protagonista original, Rafael Amaya, pues eso pasó con Rafael Amaya, ¿no? Bueno, yo siento, no sé, eso ya es, es muy mi perspectiva. Justo que llegó con tanta propuesta que pues terminó adueñándose, ¿no? Del personaje del Señor de los Cielos. O el Señor de los Cielos se apoderó de Rafael Amaya, no sé. Entonces siento que eso pasó, justamente, no sé. Es que, fíjate, tocas otra cosa bien interesante, Chima, qué chido. Qué padre estar en una entrevista así. O sea, cuando a mí me llega el personaje del Nebula, el personaje de Lucas, eh, lo primero que me resonaron fueron los puentes que había, es decir, las cosas en las que yo no me parezco a Lucas. Y entonces la chamba es empezar a cortar esos puentes, ¿no? Si yo no estaba cercano a la tecnología como es este hacker, que si estamos hablando del hacker del Señor de los Cielos, no Sí, estamos sí. hablando de cualquier hacker, estamos hablando de un hacker que es una pistola en todo el mundo. O sea, cosa que no logre es poco probable. Y yo escribía con dos dedos índices en mi computadora. Sí. Entonces, cuando empecé a involucrarme con el mundo de Lucas y empecé a decir como, ¿cómo crece un niño que se convierte en un hombre muy cercano y con total control de la tecnología, llego a más cositas, sus cosas, sus razones personales, llego a su hijo, llego a su relación, llego cómo empezó a ser un criminal. Y entonces me empiezo a engolosinar y empiezo a querer saber más y empiezo a querer empaparme o sea, empecé a leer un libro de un hacker que se llama Kevin Mitnick,
que fue el primer caso conocido, y desde Kevin Mitnick hasta Anonymous y todas estas redes, hay todo un mundo y razones del mundo hacker que, bueno, es infinito, ¿no? A lo que voy con esto es que eso me llevó a armar un cubo Rubik, que me llevó a tomar un taller de mecanografía, que me llevó a tal libro. Y si tú me das más temporadas con este personaje, yo voy a seguir el hilo negro, pero hasta el final, Claro. hasta el final. Entonces, si a esto le sumamos que el proyecto va a tener una proyección mundial y además a la gente le empieza a encantar mi chamba, bendito sea el Señor, yo tengo que tener un trabajo personal muy sólido, desde meditación, terapia familiar, porque es un trabajo integral. El trabajo del actor tiene que ver con nosotros, ¿no? Con el cuerpo, con la mente, con el espíritu y al final del día tienes que lograr una armonía para poder trabajar desde ahí. Claro. En el momento en el que yo suelto esa rienda, entonces se puede desdibujar bien fácil la línea entre la realidad y la ficción. Y entonces a lo mejor yo ya no empiezo a ser solamente agresivo en set, sino empiezo a ser también agresivo con mis relaciones, porque entonces, y yo perdí la línea. Y eso es bien fácil. Y también es importante recordar eso, porque creo que es una responsabilidad bien grande ser actor, chama. Para mí ser actor significa, entre muchas cosas, ser conciencia social. Y ser conciencia social es querer ponerte en disposición del otro por un bien común. Entonces, en el momento en el que perdemos de vista esto y nos enfocamos en nuestro ego y nos enfocamos en nuestra fama o en este tipo de cosas, siento que empieza a perder el sentido y entonces se ve reflejado en nuestra chamba y un sin número de consecuencias, pero creo que es muy importante recordar y por eso me gustó que tocaras este tema, porque sí, hacer un personaje es más allá de todo una responsabilidad. Y si vas a ser un villano, como en este caso que nosotros estamos haciendo dentro de todo villanos, que no me gusta decir que son malos o buenos, simplemente es para mí el personaje más interesante de la historia porque es el que va a llegar a últimas consecuencias y lo hacemos con el fin de que en la realidad no suceda. Oye, y ahora tú tocaste un otro tema, la responsabilidad social. Eh, definitivamente, bueno, es que hay muchos puntos en este punto, ¿no? Porque a veces a la audiencia se le olvida, ¿no? Que pues ustedes son actores, ustedes están interpretando. Una vez que termine el rodaje, la grabación, la filmación, pues ustedes se van a lo que sigue y se van al siguiente personaje, este, pero entonces de repente el público eso se le olvida y a ustedes como actores los responsabilizan de alguna manera por la historia que contaron, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, ¿por qué te digo esto? Eh, mucho se ha hablado justamente de que en estos tiempos, pues de repente ya no les llega como a encantar tanto este tipo de historias que hagan apología a ciertas actividades no tan padres. Entonces también hay como que de alguna manera el público los culpa a ustedes los actores por seguir fomentándolo. ¿Tú qué tendrías que decir a eso? Ay. Suspiro. Me Es encantó que es, ese del- suspiro. es que es delicado, pero te lo voy a decir de una manera muy sencilla. Nosotros nos dedicamos a representar la vida. Si no estuviera sucediendo, sería válido, pero no estamos representando algo que no esté sucediendo. Entonces, mientras presentemos algo real con una postura, creo que es totalmente válido porque entonces nosotros lo ponemos ahí y ya es responsabilidad social desarrollar una postura también con lo que se me está presentando. Pero sí creo que pecaríamos más si nos calláramos al respecto e hiciéramos de cuenta como que no pasa, Okay. a estar hablando de eso de alguna manera. Me encantó. Perfecto. Oye. Es que justo, mira, bueno, yo también tengo como muchos puntos de vista.
Uno y el más, diría yo como el más ligero, bueno, yo siempre lo comento así cuando me lo llegan a preguntar también, de oye, ¿y tú qué piensas que ahora van a hacer esta nueva temporada? No, pues, o sea, uno lo anuncia, uno lo comenta, uno ahí se los publica para que los seguidores estén como al pendiente, estén enterados, pero también de repente me preguntan, y mi punto de vista, o lo que yo de repente les digo, ay, pues me encantaría que lo que están contando pues no existiera y solamente fuera producto de la imaginación de los escritores, ¿sabes? Claro. Y algo similar he comentado, digo, finalmente pues es algo que pasa y bueno, pues es necesario de repente plasmarlo en pantalla para que uno también esté consciente y también se involucre en el tema, ya sabes, e investigue y no solamente, eh, pues sí, que no ignoren este tema tan delicado, ¿sabes? O sea, a lo que voy, pues comparto 100% tu opinión sobre que hay que hablar siempre de estos temas, siempre hay que ponerlos sobre la mesa, siempre hay que eh, poner a la audiencia a debatir y poner a la audiencia a investigar. Y creo que también por eso es importante estos acercamientos como el que me permites y me invitas a hacer en este caso, Chema, porque entonces también está la responsabilidad del actor de mostrar no nada más el personaje, sino también al actor, ¿no? Y, Justo. Perdón, ¿te interrumpí? no, 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 Ah, ya, prácticamente esa era la yo idea. digo justo, y es algo que también me ha encantado de repente tener estas pláticas, eh, de que pues ver las dos caras de la moneda, ¿sabes? Porque sí, también yo me llevo a topar de repente ahorita más con redes sociales, ¿no? Que es como el medio más inmediato. Me llego a topar con gente que tunde al actor. No sé, tú estás interpretando a un supervillano, pero muy villano, que le está haciendo la vida imposible a, no sé, a otro personaje, y ese personaje de repente se ha ganado a un público por la manera en la que está siendo contado ese personaje, y bueno, pues ese público se van y arremeten contra el actor y de repente se les olvida lo que platicábamos, ¿no? Pues que finalmente son actores. Y y por eso me gusta que vean las dos caras de la moneda. Qué bonito, gracias por brindarnos este espacio, Chema, la verdad. Oye, y bueno, tengo muchas dudas con lo que se viene. Ya Telemundo ya confirmó la 10ª temporada del Señor de los Cielos. 10ª temporada. Este, y digo, lo digo así porque justo lo que platicábamos hace rato ha pasado ya tanto tiempo. O sea, yo me acuerdo de cuando anunciaron con bombos y platillo la primera temporada, ya sabes. Guau, sí, 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 sí. Pero bueno, por ejemplo, ahorita ya la anunciaron. ¿Qué va a pasar con el universo de Dinastía Casillas? ¿Qué va a pasar? Se va a incorporar a esta nueva historia? Bueno, lo que nos puedas contar, claro. Se va a incorporar a esta nueva temporada. ¿Tú qué sabes? O sea, ¿sí te vamos a ver ahí o no? Cuéntanos. Y yo, ay, se trabó. Ah, no, 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 no es cierto. Está confirmada la 10ª temporada y salió el mismísimo Rafa Maya a decirlo. Eso me emociona mucho. También como comprenderás, y justo como lo acabas de decir, Chema, está muy limitado lo que te puedo yo decir, pero sí te puedo contar que me tiene muy emocionado que siga este universo. Ok. La historia del Señor de los Cielos y de la dinastía Casillas es imposible de separar. Están o sea, Sí, sí, sí. están ahí. Si Ok. salió la dinastía Casillas fue con el propósito de sumar al Señor de los Cielos y hacer este universo pues más grande y lograr complacer a la audiencia cada vez más, porque creo que somos con los que más agradecimos estamos ustedes, que están haciendo esto posible. Wow. O sea, algo que platico justo con todos los actores del elenco es wow. Está increíble todo lo que hemos durado, ¿no? Con el Skinny también. El Skinny es un personaje padrísimo que el Skinny me cuenta que él iba por un capítulo y lleva las 10 temporadas. Entonces es como,
no nos lo explicamos, ponemos todo el corazón ahí, estamos muy contentos todos de que venga el Señor de los Cielos 10 y la dinastía no muere. Eso, bueno, ya. Ahí lo dejamos sobre la mesa. Ya, pues ya veremos más adelante qué es lo que pasa. Claro Oye, que sí. eh, a nivel personal y profesional, ¿qué te sumó tu participación en Dinastía Casillas? Eh, ¿Poderle entregar una medallita a mi mamá? No, no es cierto. No, aunque sí, la verdad sí fue un caprichito mío de poderle decir, ¿qué crees? Sí voy a estar en el Señor de los Cielos. Eso siempre es rico, ¿no? Apapachar a la mami, a la abuela, a la familia. Y personalmente y profesionalmente, eh, la oportunidad de compartir set con todos esos gigantes y en un proyecto tan monumental me ha exigido cosas, Chema, que hasta hoy me sigo cuestionando y tengo muchas ganas de dar el doble, así que no ha dejado de darme cosas la dinastía Casillas. Claro. Oye, ¿qué sigue para ti? Bueno, ahorita qué andas haciendo, ya terminaron de grabar Dinastía, ¿no? Terminamos la primera temporada de Dinastía Casillas. El 2025, la verdad, fue un gran año. Fue muy gratificante para mí, estoy súper contento. Y el 2026 no se está quedando nada corto. Estoy muy contento porque también se está asomando teatro, se están asomando varias cosas. Uf, me muero de ganas por regresar al cine, estoy en cine también. Eh, Tengo la ópera prima de un amigo que se llama Cocoro, Corazón de Ciudad, y presentamos hace poquito en el Festival de Cine de Gilitla. En su tour de festivales. Y nada, este 2026 espero que venga en fuego, Chema, en fuego. Claro, teatro, cine, televisión, todo lo que se Todo, pueda. todo, Locución. todo. Oye, también me llamó mucho la atención. Discúlpame, yo me acabo de enterar que eres locutor también. O sea Sí, señor. ¿qué te da la locución que no te da la actuación y qué te da la actuación que no te da la locución? Wow, qué bonita pregunta acabas de hacer. Eh, Me recordó una frase que platicaba hace poquito de Bob Wilson, que dijo, un teatro que pueda ser visto por sordos y escuchado por ciegos. Un día en un ejercicio de teatro, Chema, me pusieron una máscara y me hicieron interpretar el personaje que estaba desarrollando en la obra, pero con máscara. Y el no tener la preocupación de mi gesticulación me permitió hacer unas cosas con el cuerpo que yo no estaba, y ni siquiera se me hubiera ocurrido hacer. En el momento en el que me meten a una cabina, que yo llegué a una cabina de doblaje por primera vez sin saberlo. Fue una ocasión muy incidental, por invitación me hacen parte de ese proyecto del doblaje de de Batman, perdóname. Y entonces, cuando empiezo a jugar, la voz llega a lugares que la propia imaginación no concibe, ¿sabes? O sea, yo creo que es la posibilidad de adaptarse a cualquier lugar. ¿Quieres ser un dragón? Vas a ser un dragón. Vas a ser un Super Saiyajin. Vas a ser la luna, si es que habla, ¿sabes? Entonces, es una cabina en la que tu imaginación y tu creatividad puede volar de una manera inimaginable. Y la voz en específico se me hace una parte, espero no extenderme mucho, trataré de sintetizarlo, pero es muy curioso. ¿Tú sabías que el ser humano no está hecho para hablar? No, Una de las principales funciones del ser humano es respirar, por eso tenemos un aparato respiratorio, claro. un sistema nervioso, pero como tal no es una función primaria el habla. El habla la desarrollamos como función secundaria por necesidad y usamos distintos de estos aparatos para poder lograrlo. Entonces, en el momento en el que la empezamos a desarrollar y más aún empezamos a conectar con ella, empieza a generar también un sentido de identidad. Y cuando logras ese sentido de identidad,
logras una armonía que pocas veces yo era muy poco consciente de mi voz. En el momento en el que me empecé a escuchar y empecé a jugar con ella, sané una parte de mí que no había podido sanar porque no había visto, y entonces me permitió hacer voces para demás personajes e incluso personajes que no tienen forma humana, ¿sabes? Personajes que también juegan a ser la luna, a ser un oso, a ser un villano. Entonces, creo que el permitirnos experimentar, jugar, sanar con la voz, que es una parte que a veces tenemos en secundario, es bien importante. Claro. Oye, ya te perdí, ya te estoy perdiendo. Ay, perdóname, déjame prender una lucecita acá. A ver, a ver. Ahí está, ahí se ve. A ver. Listo, chamo. Vaya, te veo un poco más. Oye, este, y bueno, y en esta área, en este ramo, ¿tienes algo pronto? ¿Hay algo por ahí? No sé, sabes que me gusta mucho, ahorita que te estoy escuchando, eh, no sé, algún proyecto de podcast, algo así, creo que quedaría muy bien. Estamos cocinando un proyectito de un podcast, sí. Ok. Vamos un poquito lento con eso porque a la vez han salido otras cosas, te digo, se asoma teatro, no, el 2026 viene movido, Chema. Yo espero Sí. poder estar más veces contigo y platicarte cada vez más, pero sí, sí te puedo adelantar que nos vamos a ver y escuchar en más de una forma. Perfecto, oye. Bueno, pues espero que ahí me cuentes, por favor, porque, eh, oye, no tenía el placer de conocerte, pero qué placer platicar contigo. Me gustaría en algún momento sentarme y filosofar contigo, porque Con todo gusto. creo que podremos ahí platicar mucho. Sabes que me gusta mucho de repente, y perdóname esta, esta confianza, ¿no? Pero pues eh, me gusta mucho conocer a ustedes y platicar y nutrirme un poco de sus puntos de vista, ¿sabes? Y ahorita, por ejemplo, ahorita me voy a ver, yo casi no veo mis entrevistas. Las entrevistas que hago casi no las veo, no me gusta verme. Pero esta te prometo que sí la voy a ver o al menos me la voy a poner para escucharla. Y para escucharte y para darle vuelta ahí a dos, tres puntos que tocaste. Oye, Chema, qué bonito porque es recíproco y gracias por también hacerme sentir esta confianza. Me he explayado mucho, no me ha parado la boca y eso es porque he sentido mucha confianza y mucha comodidad de estar aquí contigo. Gracias. Muy bien, querido. Bueno, pues vamos a estar al pendiente de todo lo que venga en tu carrera. Por lo mientras, pues seguir al pendiente de los últimos capítulos de Dinastía Casillas. Bueno, las últimas semanas, sí, capítulos ya. Se termina ya en febrero y bueno, pues bueno, ahí vamos a, seguramente lanzarán ahí una noticia para lo que viene este año con El Señor de los Cielos, no lo sé, yo por ahí, yo nada más me entero, pero no sé, ahora sí que es en espera de información oficial. No se imaginan lo que viene para el final de Dinastía, Chema. Se nos salió de las manos, se nos salió de control, hicimos un monstruo. Espero que les encante. Estoy seguro de que les va a encantar. Está padrísimo, está poca madre. Yo también la estoy viendo y no me despego del sillón. Lo que viene además con El Señor de los Cielos 10 y bueno, no nos vamos a dejar de ver, cada vez vamos a ver, a ser más cercanos, vas a ver. Muy bien, pues te mando un gran abrazo, querido, cuídate mucho y pues nos estamos viendo pronto. Pronto, Muchas pronto. gracias, Chema. Te mando un abrazo. Aquí Bye estamos bye. cuando quieras. Va, que Hasta va. luego. Muchas Bye. gracias. Bye.